Mañana miércoles, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento Capitalino y Verde Aurora Biofar promueven una charla de agroecología y de permacultura en los huertos urbanos de Puerto del Rosario. Para hablar de este asunto contamos con la presencia de Toni Gallardo, director de Reserva de la Biosfera. Buenos días, Buenos Toni. días a todos. ¿Cómo estamos? Estupendamente. Estupendamente, un placer escuchar esto. Nos acompaña también el experto en agroecología y permacultura, que ahora nos va a explicar en qué consisten. Él es George Friedrich. Buenos días, George. Buenos días. Bueno, un placer tenerlo también, ¿eh? Yo estoy muy contento de estar aquí. Pues cuando quiera. Bueno, vamos a hablar de agroecología y de permacultura. Y lo primero que tengo que hacer es preguntarle qué son la agroecología y la permacultura. La agroecología es una suma de prácticas que tiene que ver con una agricultura sostenible Ujú. y que estamos practicando aquí en la isla. ¿Están Básicamente. practicando de una forma pionera, digamos? De una forma pionera, Ujú. y llevamos ya, pues, yo vine la primera vez hace 7 años, desde hace 4 años estoy trabajando con Toni Gallardo, Ujú. y desde hace 3 años tenemos un proyecto justo en el centro de la capital, En esos huertos en los urbanos, huertos ¿verdad? Ese urbanos pulmón. de la Gavia de las Hormigas. Ujú, ujú. Hablábamos, es la agroecología y la permacultura. La permacultura es una metodología que no se corta un pelo en aprovechar tanto tradición, técnicas, no solamente a nivel de Canarias, sino también a nivel mundial, Ujú. y que lo que pretende es la restitución, la regeneración de los suelos y la retoma en prácticas que encontramos en la tradición, pero también dándole un toque innovador Ujú. O sea, que y fusionan, tecnológico, ¿no? claro. ¿Perdona? La parte que fusiona, ¿no? La agricultura Claro, claro. tradicional, ahora que hablamos de tanta fusión con la gastronomía, pues tenemos que hablar también Bien, porque de la estamos hablando agricultura. de permacultura como, para resumirlo un poco para los oyentes, en una forma muy sencilla, agricultura permanente. O sea, la idea de que hay un ciclo de vida entre lo que nosotros extraemos o lo que la naturaleza extrae, que son las plantas, Ujú. o los frutos, o los productos agrícolas, y su forma de nutrirse y su origen en el suelo, porque en el Ujú. suelo hay una vida básicamente formada por microorganismos y por organismos invertebrados que están generando biomasa, que están generando energía, que están generando nutrientes, de los cuales se alimentan las plantas que después nosotros extraemos y utilizamos, pero si no las volvemos a restituir, ¿qué conseguimos? Pues estamos desertizando el suelo, porque Ujú. esos ecosistemas, ese mundo o inframundo que Ujú. hay debajo de la superficie del suelo, pues necesita también alimento. Ujú. ¿Eh? Entonces es un ciclo por eso es permanente, es un ciclo que permite que no solo extraigamos, que sería el concepto antiguo ya un poco desfasado, de extraer, Ujú. extraer, extraer, es como una mina. Si Ujú. extraemos continuamente, pues la mina se queda sin recursos. Entonces, nuestra función como seres inteligentes y humanos que somos es de entender que la lechuga, al fin y al cabo, que vamos a cosechar, o el tomate, es la resultante, por lo menos en las prácticas que tanto Tony y yo, como estamos practicando aquí, es la resultante de esta alimentación, de este ganado menudo, de estos animalitos chiquititos que van comiendo en la Ujú. tierra y que nosotros alimentamos para que generen una tierra fértil. Y eso es muy interesante porque yo cuando empecé hace 3 años en la Gavia de las Hormigas, aquello era un erial lleno de escombros, lleno de tierra desnuda, seca completamente, y con una serie de técnicas hemos conseguido hacer de ese suelo un suelo fértil y lleno de lombrices. Y muy interesante, cuando la gente piensa aquí en lombrices, directamente y automáticamente piensa en lombricultura. Cómo sacarle de una lombriz un estiércol para alimentar a la planta. No, nosotros tenemos las lombrices en el suelo, en un suelo con la humedad necesaria, con los alimentos que necesita la lombriz para que ella se multiplique en un lugar donde nosotros plantamos la lechuga.
Ujú. ¿Y esto qué requiere conseguir que el suelo sea fértil? Porque claro, estamos en una isla muy desértica y yo no sé si la permacultura, ¿qué requeriría para implantar la permacultura en toda la geografía insular? Es muy interesante porque Tony y yo el año pasado nos encontramos con un colega de él que se llama, no me acuerdo, de la UNESCO. Ah, Tiene muchos amigos Cipriano, en sí. las altas, Cipriano, a Y Cipriano Cipriano Marín. Marín. Sí. Ujú. Cipriano Marín, ¿no? Y Cipriano Marín decía que el desarrollo sostenible empieza en la cabeza. Y creo que lo fundamental es que para empezar tengamos una actitud de reinterpretación y un poco de plantearnos nuevas técnicas que sean eficaces. Y eso se consigue generando el verde necesario, con el agua necesaria, Ujú, evidentemente, y con un entendimiento de cómo se regenera un suelo. Y eso es posible. O ujú. sea, ¿Y esto em, la agricultura tradicional no lo contemplaba? ¿O es la muy, de antaño sí y la hemos abandonado? Es muy interesante. Tuve un encuentro con un chico que tiene una planta de compostaje, Orlando, y que me hablaba en unos términos de decir, hemos perdido la memoria. O sea, Ujú, existe una memoria de técnicas y prácticas, y yo de hecho, yo fui criado, yo nací en Tenerife y me crié en el campo, y yo me iba con un señor al monte a picar monte. Aquí, evidentemente, eso igual no se oye, pero sí, ujú, picábamos monte, cogíamos materia orgánica del monte, la llevábamos a su establo, se picaba, y un día, delante de su huerta, el hombre decía que el monte soltaba la tierra. Y tiene, ujú, tiene totalmente razón. O sea, la materia orgánica, o sea, aquello que nosotros llamamos cosas picadas vegetales, eso regenera el suelo. Hay que saber cómo, pero ujú, ahí hay un gran potencial y de hecho tampoco no se produce en esta isla de material orgánico porque están los ujú, hoteles, están los parques y jardines, hay un potencial de utilizar aguas terciarias recicladas. Creo que hay una necesidad de ver en este medio subtropical en el que nos encontramos, si tenemos el medio acuoso, tenemos, vamos, se nos abre un campo de reconstitución de paisajes enteros. Sí, es evidente que aquí hay, digamos, un poco un doble factor. Es decir, las cosas están relacionadas. ujú, El suelo seco, si está desnudo, se vuelve más seco, se vuelve más árido y se vuelve casi imposible, porque pierde eva- ujú. por varios elementos. Pierde por el viento, pierde por Evaporación. Transpiración. evapotranspiración, pierde, digamos, va perdiendo también porque todos sus contenidos eh, minerales y finalmente acaba en un caliche. Además, se Ujú, calienta, o Sí, sea, el suelo desnudo, aunque tenga agua, se calienta y pierde agua muchísimo. ujú, ujú, entonces eso es un elemento que tenemos ahí, o sea, quiere decirse que precisamente una de las primeras cosas que aprendemos cuando trabajamos con Rico, cuando trabajamos en permacultura, es que hay que cubrir el suelo. El ujú, suelo no puede permanecer desnudo. ¿Mm? Y después, eso ya lo sabían nuestros antepasados cuando hacían enarenado, o sea, cuando cubrían el suelo con picón. Pero ahora también sabemos algo más, y esto es una buena, eh, un buen detalle que hemos aprendido en los últimos años. Claro, no es lo mismo cubrir el suelo, que ya es una necesidad y todo el mundo lo entiende, para evitar que se vaya el agua y que el sol y el viento actúen sobre ese suelo, con material inerte como son el picón, ujú. que con material orgánico, que es los restos de las podas o del material vegetal que no nos comemos. Esa parte de la planta o del árbol que nosotros no comemos y que sin embargo podamos, Ujú. ¿eh? No Y reciclamos. no No reciclamos, reciclamos, no exacto. lo tiramos, incluso somos tan capaces de tirarlo a la basura.
Sí, y considerarlo un problema. y eso es lo que está pasando con todos los desechos agrícolas. O sea, yo he dado muchas vueltas por esta isla y me voy encontrando por todas partes montañas de material orgánico, o sea, de restos de cosecha que podrían ser perfectamente integrados en el suelo para servirle como alimento a todos esos microorganismos, para toda esa vida que tenemos en el suelo. Y creo que ahí es donde em, nosotros, tanto Tony como yo, estamos haciendo una labor también De concienciación, de divulgación. divulgación. Eso somos conscientes que tarda un tiempo y sobre todo, y eso es lo que es muy importante, se dice en español tener un largo aliento. O sea, tener la constancia, es que Ujú. yo algunas veces traduzco del alemán directamente al español y me sale mal. En este caso me doy cuenta que me ha salido Sí, mal. no, yo No, pero lo... me refiero a que hay que mostrar cómo Ujú, funciona. Nosotros tenemos en la Gavia de las Hormigas, tenemos un proyectito que es solamente una mini célula de cómo podría funcionar esto y se ujú. ve en la piña de plátano, evidentemente, que aquello funciona. Entonces, esto es trasladable a proyectos más grandes y ahora empezamos junto con Tony y la Biosfera un proyecto que es el de Verde Aurora con la familia Mesa, que son 30 hectáreas. Nos salimos ya de un contexto, microcontexto, nos salimos a un macro contexto. Bueno, macro no, de mediano tamaño, porque el macro contexto sería pues un paisaje entero Ujú, en el que no solamente se practica horticultura o ganadería, sino que también se va un paso más allá. Se plantan especies arbóreas ujú, que generan biomasa necesaria, que fijan nitrógeno en el suelo, que retienen carbono, un elemento muy importante en el tiempo de hoy, y así formamos un paisaje útil, lleno de recursos, que es capaz de regenerar una isla entera, vamos, y me atrevo a decir esto con toda tranquilidad porque sé que es posible. Sí, hay que decir una cosa, ya la propia FAO ujú, está hablando de que hay que cambiar el concepto de agricultura. ¿M? La agricultura intensiva, tal y como se ha considerado hasta ahora, extractiva, que también le llamamos nosotros, ujú, pues está sencillamente agotada. ¿M? No ofrece una alternativa, sino al contrario, va a menos porque han conseguido que los suelos sean poco fértiles y por tanto ujú, ya no pueden extraer más. ¿Qué hacen? ujú. Artificialmente se le añaden fertilizantes. Pero ahora sabemos también que el añadido de esos Que a fertilizantes la tiene un larga. efecto Ujú, a la larga negativo. ujú. Con lo cual, bueno, pues Y que también se produce, imponen. bueno, pues un producto más nocivo de lo que sería ¿Eh? Y además, si a eso deseable, le ¿no? añaden pesticidas para mantener la fruta, para mantener los alimentos, pues realmente estamos comiendo eh, unos alimentos que no son los más apropiados para nuestra Ujú, propia salud. ¿Qué ha ocurrido? Pues que estamos cambiando. ¿Y cuál puede ser el único cambio que se considera que es razonable? Es hacia la conservación del suelo, porque ahora sabemos que conservando el suelo, conservamos la agricultura, le damos larga vida, como antes estaba diciendo, el largo aliento es larga vida. Son los procesos que eh, Es que tienen estamos un hablando desarrollo. de un modelo ya, yo creo que bastante agotado. Estamos viendo cómo, bueno, agricultores se están manifestando en muchísimas ciudades españolas Y estos alemana días, y alemanes europea. también, europeas, precisamente porque, bueno, pues les cuesta mucho producir. Al final, en la gran cadena que existe hasta que llega el alimento, pues a manos del consumidor, hay, pues bueno, mucha Muchos gente intermediarios que intermediarios decían que los. son los que se quedan al final con el beneficio, ¿no? Prácticamente ya casi ni les merece la pena. En esta situación, en este contexto, ¿cuál es un poco la solución? ¿La permacultura incluso también podría ayudar a que a que la cadena fuera un poco diferente? Por supuesto que sí, o sea, mientras ustedes hablan aquí, estaba buscando esa terminología específica, que son los sistemas agroforestales. O sea, esto es una palabra, sistema agroforestal, es la fusión de lo que es agricultura y lo que la gestión de los bosques. Ujú, Entonces, creo que ahí hay una clave, ya lo comentaba antes, una restitución del paisaje,
custodio del territorio, el agricultor se convierte en una figura clave no solamente de producción de alimentos de calidad, sino también de cuidado del paisaje. Por un lado, la reconstitución del suelo majorero, en este caso yo lo veo con estos dos caminos que ya no van paralelos, sino que van juntos. O sea, la agricultura y lo que es la reconstitución del paisaje con especies arbóreas productivas en primera instancia, no solamente especies autóctonas, sino también que den de comer forraje a los animales, que fijen nitrógeno, que produzcan flores, que tengan néctar para la abeja negra canaria, que sean capaces de dar fruto, que sean capaces de dar lo que nosotros necesitamos para la vida. Y en esta fusión encontramos el recurso clave que es la biomasa, o sea, el material orgánico con el que podemos alimentar el suelo a razón, en este caso, de 300 metros cúbicos por hectárea. Y eso es posible. Entonces, ahí es donde la horticultura intensiva se convierte en una horticultura que ya no solo, como decía Tony, no solamente le saca algo al suelo, sino que el agricultor que ha entendido una nueva serie de técnicas está aportándole al suelo no solamente para su beneficio, sino para el beneficio de futuras generaciones. O sea que él piensa en sus hijos, en sus nietos, en los nietos de sus nietos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra una técnica muy interesante que es la de las tierras antropogénicas, hechas por el hombre, tierras hechas por nosotros. Y la memoria nos dice, evidentemente, que hay muchos sitios de este planeta donde estas tierras se han producido, que funcionan. Entre otras, la Terra Preta, que son las tierras negras encontradas en la cuenca amazónica en los años 80, que es cuando se descubrió de manera contundente ese potencial de esas tierras negras y de lo increíbles que eran para no solamente mantener, sino para seguir manteniendo un sistema de árboles y plantas de manera sostenible. En este proyecto piloto que se amplía ahora, va a pasar un poco del huerto, ¿no? Del huerto urbano de Puerto del Rosario, se nos va a Tenicosquey para ampliar e implantarse allí. ¿Cuáles son un poco los plazos? ¿Empiezan ahora? ¿Cuál es el diagnóstico de situación y cuál es el objetivo que se quiere lograr? Bueno, entramos en una primera fase que es la de empezar con un pequeño espacio en el que ya hay árboles subtropicales, hay una gran variedad. Nosotros empezamos siempre igual, vemos lo que hay y nos preocupamos no solamente en un plan a medio, corto y largo plazo, sino que primero vemos lo que tenemos que cuidar ahora. O sea que ese es el primer paso. El primer paso es entender cuáles son los recursos con los que vamos a trabajar. Después, cuidarnos de lo que ya existe, hacer una evaluación, un estudio, y de ese estudio sale un plan. Un plan de acción, entendemos. Un plan de acciones, después de tener un diseño, evidentemente, y ponernos de acuerdo con las partes, en este caso con la familia Mesa, y después hay un plan que que para que lo entiendan, empieza hoy en el 2020 y una palmera datilera, por ejemplo, o un árbol frutal grande puede estar en su esplendor, pues, o un árbol maderero puede estar en su esplendor dentro de 30 años. O sea que tenemos un plazo de 1 año, de 3 años, de 15 años, de 20 años, de 50 años. Y si esta familia que está muy animada de emprender lo que Tony ha emprendido aquí en la isla, lo transmite a las próximas generaciones, como muchas generaciones de agricultores lo han hecho hasta ahora, es muy probable que este sistema en 200 años sea un oasis que ya haya afectado a muchas otras partes de la isla, porque lo que pretenden es que funcione, además económicamente. Claro, eso reciclando, ¿no? Lo que considerábamos residuos, hay una resulta parte que ahora principal son también es abono, es aportando alimento, ¿no? materia orgánica al claro. suelo. Bueno, evidentemente lleva todo este plan y todo este estudio, porque hay que saber cómo están las tierras previamente antes de ponerse a trabajar Todavía no han sobre ellas. analizado, las han visto un poco in situ, No, pero sí, no sí. han entrado en analizarlas en profundidad.
Las tierras están más canalizadas. Ujú. Tenemos una cantidad de agua como capital. Tenemos a la familia que, bueno, el padre Luis Mesa es ingeniero agrónomo Ujú. y que nosotros sabemos bastante bien hacia dónde vamos. Lo- Porque hay que recordar para la gente que nos esté escuchando, Verde Aurora lo que tiene son plantas de aloe y creo que Sí, tienen también Olivo. olivos. Ujú. con Ujú, certificación del CRAE, con ujú. una certificación Sí, ecológica. partimos ya de un turismo Sostenible, con sostenible, conciencia. también de una agricultura ecológica, Ujú, ¿eh? Que ya también genera algunos productos que ujú. están ya Que no partimos de cero, certificados, sino no se que... parte de cero, y se trata ahora, o bueno, esa es la intención de Verde Aurora, es ampliar, mejorar y desarrollar estas técnicas, porque claro, la productividad puede incrementarse extraordinariamente. ¿M? Ujú, Y también es lo que estábamos hablando, el ciclo biológico, ¿eh? Que es muy importante aquí porque estamos hablando de la permanencia, de generar productos que tengan una cierta vida y que no fracasen al principio, que no, porque las ideas a veces fracasan precisamente porque hace falta ujú, eh, regarla, alimentarla, hablando aquí de agricultura. Entonces, pues digamos, un poco la intención es experimentar y desarrollar permacultura y agroecología en directo, en ujú, una parte de esa finca, ujú. y ver cómo, el resultado de todo eso incrementa la productividad y incrementa la calidad del producto, que es otra cosa muy importante que tiene la permacultura y la agroecología. Yo estoy Ujú, muy animado porque yo cuando conocí a Tony o cuando empezamos a hablar, Tony me contaba a mí que para él era un montón de importante encontrar formas de viabilidad dentro de lo que es el área de la biosfera. ujú, Tanto para la biosfera, para la naturaleza, como para las personas que viven en este ámbito protegido, ¿no? Entonces, a mí eso me llamó muchísimo la atención porque es buscar una forma equilibrada de ujú, desarrollo, evidentemente buscando también, y este es el punto importante, buscando un desarrollo económico, sostenible, con perspectiva de futuro y que invite a las generaciones jóvenes de decir, yo no me tengo que ir a Nueva York a ser científico, yo no me tengo que ir fuera de la isla a buscarme la vida, yo puedo encontrar aquí un sustento sostenible, siendo respetuoso con el paisaje y ujú. con la naturaleza. Y eso fue nuestro punto de partida y ¿cómo se llama? La chispa que puso a funcionar nuestra cooperación. Yo vivo en Hamburgo, en Alemania, Ujú. y ahí tengo varios proyectos con la ciudad misma. Y este fue nuestra base de disponernos a cooperar juntos, que hacemos Sí, ahora y de hace 4 yo años. creo que nos hemos comentado que precisamente Rico, que es como así le llamamos, precisamente pues es un gran experto en permacultura y agroecología y además lleva varios proyectos importantísimos en la ciudad de Hamburgo, cooperando tanto con la ciudad propiamente dicha, como con diferentes organizaciones, Ujú, organizaciones inclusivas, trabajo en la idea de la ciudad, que es una de las cosas que más nos atrajo cuando le invitamos a venir a esta isla, en una ciudad en donde los jardines no sean solo de ver, sino que también produzcan, ujú, y donde haya una fusión entre los ciudadanos que viven en Hamburgo en este caso y la naturaleza que los rodea. ujú, Entonces, esos proyectos que además animo a nuestros oyentes, si alguna vez van a Hamburgo a conocer precisamente esos proyectos tan ujú. maravillosos que tiene desarrollado el equipo de Rico Horst en la ciudad, pues nos atrajeron mucho y nos siguen atrayendo para la ciudad de Puerto Rosario, y empezamos ahí, precisamente por eso, porque es su experiencia, su conocimiento, que va más allá también de la propia ciudad de Hamburgo, porque ha estado en Japón, ha estado en Canadá, ha estado en muchos sitios desarrollando y aprendiendo a la vez su técnica de permacultura, pues que se vuelquen aquí. Yo lo primero que digo es que vayan a la charla,
porque que tener es un La lujo. charla es mañana Mañana por la tarde, por la tarde. ujú, ¿A qué hora es? ¿A las A las 5. a las 5? 5 de la 5 de tarde, para tarde. que no se nos hiciera muy de noche, porque Exacto. queríamos ver. Y además, ¿Y la dirección? y es en los huertos urbanos de Puerto Rosario, en el Centro de Agroecología, que se En ha la Gavia de los constituido en Hormiga, la como Gavia de los estábamos Hormigas, diciendo, que es el punto de ¿eh? partida de este proyecto Efectivamente. Animamos pionero. mucho a la gente porque esto es una cuestión también de comprensión, Ujú, ¿eh? Y de impregnarse de un poco de esta filosofía a ujú. la hora de después ponerlo en práctica. Y a la hora de acercarse al campo. El campo es muy duro, el campo de Fuerteventura es más duro todavía, pero lo que estamos viendo es que se puede llegar a una fusión, como hablábamos Ujú, antes. Uno se puede acercar y a pesar de toda esa dureza, hay técnicas, hay posibilidades, hay gente como Rico, hay gente como la gente de Verde Aurora o de otras gente que están trabajando en el campo, que están apostando por la agroecología, que nos puede ayudar a cambiar, incluso en ujú. nuestras casas, o ese conocimiento, ¿verdad? Puede servir hasta para Por lo nuestros menos yo propios estoy convencida jardines. Sí, es de que interesante. las personas que están escuchando, por lo menos se habrán quedado con algo, ¿no? Cuando están cuidando su jardín y estén retirando, pues El lo que balcón. parece que son desechos, No te pues que olvides del sepan balcón. que... El balcón también se puede cuidar. Y de Ujú, hecho yo doy cursos y talleres en Alemania para enseñar a la gente que incluso un espacio tan ínfimamente reducido como puede ser el balcón, ahí se pueden aplicar técnicas de permacultura y se puede producir hasta cierto punto. ujú. Bueno, Los pues tomates de la ensalada, por lo menos, y la lechuga, ¿no es Sí, así? bueno, sí, todo eso sí. en un balcón, todo eso en un balcón. Bueno, lo que está claro es que son importantes las iniciativas que están haciendo. Yo no sé si está unido también a ese proyecto, Tony, de Protect the Planet, que también se hacía con una fundación y era para de alguna forma, bueno, pues también pues cuidar los espacios. No sé si están vinculados No, uno en bueno, otro, están se podría vinculados porque la Reserva de la Biosfera está luchando también, integra al final todo exacto, este tipo de integra todo proyectos, esto, o ¿no? sea, y además tener los conocimientos nos ayuda después a abordar las propias técnicas. Ujú. Evidentemente, un factor importantísimo es revegetar. Ujú. Si no Por eso revegetamos la estaba yo de isla, alguna forma vinculando los claro. dos proyectos, porque me venía a la cabeza una pregunta que le hice en la anterior entrevista con este tema, y era ¿para cuándo Fuerteventura va a volver a ser Herbania? Usted ponía unos 200 años. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo en el año 2000, o mejor dicho, ¿por qué me voy para Alemania? Si estamos en Fuerteventura, vuelvo para atrás y me quedo aquí. Yo empecé en los huertos Urbanos de Puerto. en los de Puerto y Tony me ofreció un trozo de tierra en lamentables condiciones. Y en menos de un año Ujú, hemos conseguido una zona verde con un crecimiento frondoso muy prometedor. Después de 3 años hemos conseguido un aumento del suelo de 23 centímetros. Yo estuve el otro día no, yo creo que ya son hasta más porque eso fue la medida del año pasado. Cogí una cinta métrica, miré ujú, y hemos restituido el suelo. No solamente hemos restituido el suelo, sino que hemos aumentado el nivel del suelo en 20 y pico centímetros. ujú. Em, y esto es muy prometedor. Entonces, si nosotros en 3 años conseguimos un aumento del suelo en 23 centímetros y nos pusiéramos ahora todos de acuerdo, me refiero todos los partidos políticos, las administraciones, Ujú. todo el mundo lo Sector entendiese, público-privado, si todo el mundo remara a el una. sector privado, entonces no me cabe la menor duda, si tuviésemos las desaladoras adecuadas con Ujú, energías renovables, entonces no me cabe la menor duda que nosotros en menos de 15 años seríamos capaces de poner aquí un ejemplo de cómo se maneja este problema actual, que es el tema ujú. de la desertificación y el tema de la pérdida del suelo, el tema de la pérdida de la fertilidad, eso lo podríamos resolver en relativamente poco tiempo, Ujú, teniendo los recursos. ujú.
Tony, ¿tú qué director dices? las de actitudes. Reserva de la Biosfera, nos queda mucho poco. Es un reto importante el que se dibuja y tampoco es un plazo tan largo. Bueno, nos queda mucho y poco. Ujú. Nos queda mucho porque hay que cambiar las actitudes, porque hay que remar todos en el mismo sentido. Nos queda mucho porque hay que aprender, que por eso está aquí Rico Horst, para esto, para aprender, para transmitir, para comunicar, porque esto de la permacultura y de la agroecología tiene que ser también una forma de transmisión de cultura, Y de precisamente. valores, Porque claro. que agricultor hemos Permacultura. perdido, Ujú. no perdamos la palabra cultura Ujú. del binomio, ¿no? Ujú. Y eso creo que es muy importante. Y a corto también, porque realmente se puede, como se está viendo, hay gente, hay instituciones que apuestan por esto y se puede empezar. ¿M? Y también creemos mucho en el efecto demostrativo que llamamos nosotros. O sea, Ujú. una vez que pones en marcha esto, pues Es más claro, sencillo que hay otros cosas agentes se se vayan van sumando, viendo. ¿no? Y en el tema de la vegetación, pues todos sabemos que entre un erial o una gavia o un espacio frondoso Ujú. con zanahorias, lechugas y otras Y fruta. y frutas Fruta. y otros productos agrarios, pues efectivamente se ve. La ventaja que tenemos en esta cuestión es que se pueden ver Los los resultados se resultados ven con un y se cierto pueden tiempo. constatar. Claro, hay que tener paciencia también. Mm. Hay un punto importante que falta por mencionar, que es el tema del ganado. O sea, los Ujú. agricultores ecológicos, por cierto, ahora mismo acaba de llegar hoy en el avión una chica que es agricultora, que se llama Kaya Thomas, y que es experta en agricultura ecológica, que viene con un pequeño equipo que he invitado a venir a Fuerteventura. Em, en ese sentido, va a haber una plataforma de discusión también, de intercambio, y el ganado, evidentemente, necesita forraje. Entonces, sí, Ujú. nosotros necesitamos la lechuga y el tomate y la zanahoria y la papa y el plátano. El ganado está con nosotros y necesita también una parte de esa tarta. Ujú. Y esa parte de esa tarta la conseguimos plantando plantas polivalentes, Ujú. plantas que no solamente nos podamos comer nosotros, sino que también se pueda comer el ganado. Y entonces podemos llegar incluso a pensar de poder alimentar una cabra ecológicamente para que Ujú. al final tener el primer queso ecológico en Canarias. En Canarias no, en Fuerteventura, porque ya en Canarias me imagino que habrá. Entonces creo que es importante tener eso en cuenta. Educación, y entonces tocó un segundo tema que ya tocó Tony, que es la educación al desarrollo sostenible. El tema educativo es creo que la clave del éxito del desarrollo en esta isla. Necesitamos tener proyectos visibles en Ujú. los que se haga un trabajo educativo. En verdad, Aurora, ese trabajo se va a hacer ya y se está haciendo ya porque nosotros ya traemos gente de Alemania que está viendo esto y va a venir a trabajar con nosotros hasta el 7 de marzo. Y igual estoy invitando a gente a venir a Hamburgo, que eso se puede hacer también de una manera como ya Tony lo está practicando con los proyectos Erasmus, de intercambio intercultural para apoyar iniciativas medioambientales. Y creo que ahí hay una clave importante y de éxito para el desarrollo de esta isla y de nuestro pequeño planeta Tierra. Ujú. Bueno, pues parte de la divulgación de ese conocimiento también estamos los medios de comunicación, ¿verdad? Y Muy resulta importante. muy interesante además, bueno, pues conocer los proyectos y conocer además las posibilidades, porque muchas veces pues uno viendo la isla se piensa bueno, no se puede hacer nada o que poco se puede hacer y es todo lo contrario, ¿no? Saber No, que no nos condenemos. no nos condenemos. Bueno, pues saber que hay opciones como vamos a ver, la permacultura, ¿verdad? Y la agroecología, que son, bueno, pues formas de hacer una agricultura diferente, volver también, recuperar las raíces y con ese maridaje con la innovación, pues al final poner en valor este territorio que tenemos. Y tenemos un buen paraguas, que es la Reserva de la Biosfera, donde, bueno, pues todos estos proyectos confluyen y se integran. Bueno, solo decir también que, como no lo hemos mencionado, pero también contamos con la colaboración de los voluntarios de Avanfuer que están Ujú, haciendo un gran trabajo. Van a ujú. estar esos días también
ahí implicados en el proyecto. Ujú. Y en cuanto al programa que vamos a ofrecer la semana que viene, que va a ser un ciclo formativo, teórico-práctico en Beta Aurora, ahí hay muchísimos temas que se van a tratar. Se van a tratar los sistemas agroforestales, se va a trabajar el tema de la biomasa, se va a trabajar el tema de la fijación de carbono en el suelo, se va a trabajar el tema de cómo restituir un suelo. Bueno, para la gente que esté interesada, ¿cómo Claro. se puede apuntar a los cursos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo más fácil es entrar en la página web de Avanfuer Ujú, y escribirnos a avanfuer@gmail.com ujú. y eso, mostrar la disposición. Estamos en varias redes y desde luego tendrán información Ujú. En las puntual redes sociales se en las puede redes sociales, encontrar, pero porque Avanfuer al evidentemente a final. través de Avanfuer y a través de Verde Aurora, son las dos redes que vamos a utilizar en este caso, Ujú. podrán informarse del programa específico de la próxima semana. Y también Mañana, apuntarse. y Mañana acudan a la charla, que también efectivamente, podrán es tener una forma cumplida también información, ¿verdad? efectivamente, de incorporarse allí mismo al proyecto de la semana que viene. Bueno, pues lo dejamos aquí. Continuamos ahora en unos segunditos. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias.